Siempre que se produce una investigación judicial que tiene incidencia en el mundo político, en cuanto ésta trasluce, aparecen periodistas que asumen el rol de fiscales y periodistas, comentaristas o tertulianos que asumen el rol de abogados defensores. En este último sector se señala mucho a los de Televisión Española, que llevan un tiempo buscando todos los argumentos defensivos que puedan encontrar, tanto del caso Zapatero como del llamado caso Leire. Ya cuando empezó el caso Leire, hubo bastantes argumentaciones en esa dirección. Un momentito que les voy a contar para que ustedes tengan toda la información sobre la mesa. Leire Díez, militante del Partido Socialista. Se le ha abierto un expediente informativo por haber querido buscar en esas grabaciones trapos sucios de ciertos miembros de la UCO. Militante, sin cargo. Su relación con Ferraz es esa. Militante, dice el Partido Socialista. Hay una foto que la vincula con la sede del Partido Socialista. Y luego tenemos a Norberto Nozal, empresario. En otra época, digo, para que salgan todos los políticos que estén metidos en este caso, todos y los tengan ustedes sobre la mesa. José Norberto Nozal, empresario, sentado en el banquillo de los acusados, se enfrenta a 106 años de prisión, tuvo cargos públicos en la Xunta de Galicia, coincidiendo con la presidencia de Alberto Núñez Feijóo. Y ahora ya estamos todos. Parecería que tenían más vínculos con el caso Leire, los del Partido Popular del señor Feijóo, que los del Partido Socialista, escuchando a algunos comentarios. La semana pasada insistían en que los dos jueces que llevan tanto el caso Leire como el caso Zapatero podían estar saltándose doctrinas europeas. Es que el juez Pedraz en su auto hace un montón de hipótesis, pues todo comienza con esta reunión en Ferraz, Santos Cerdán pagó a Leire, en fin, elabora todas unas hipótesis, pero en ningún momento pone en duda algo tan sencillo como el testimonio de Carmen Pano, que además está siendo judicializado. Es decir, no contempla que Carmen Pano puede no estar diciendo la verdad. Y entonces se desmontaría buena parte de ese relato. Digo, porque cuando contamos todo esto a los espectadores dicen, no, es que el juez elabora una hipótesis porque todo lo que le dicen lo toma como verdad, cuando es algo que a día de hoy no se ha confirmado y de lo que además hay dudas. Bueno, es que Ignacio, no es ni legal. Me he entretenido un poquitito en lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de algo que dijo el propio 26 de mayo, que dice que no se puede atribuir la comisión de un delito en una etapa preliminar del procedimiento penal. Entiendo, precisamente porque pervertiría el procedimiento penal y por el riesgo de estigmatización del investigado. Y claro, es lo que nos encontramos en el auto del juez Pedraz y es lo que nos encontramos en el auto del juez Calama sobre Zapatero. Digo que esta es jurisprudencia de la Unión Europea del mismo mes de mayo, 26 de mayo. Sin embargo, la línea argumental que más ha chirriado a los buitres de la gruta no ha sido dicha en Televisión Española, fue dicho en La Sexta, y lo que más chirrió es que nadie lo replicara. Y estoy hablando de lo que dijo el señor Pedro Ballín este miércoles. El señor Ballín ha tenido que soportar que se metan mucho con él porque apareció una foto suya con la señora Leire Díez, que subió él mismo en su día a redes sociales, aunque luego la borró, y que ya se notó, digamos que un poco nervioso cuando fue comentado ese tema en el programa de Al Rojo Vivo. El corazón socialista le duelen estas informaciones y que el partido debe atajar por completo cualquier tipo de especulación al respecto. Bueno, pues 11-14, Pedro Ballín. Salir con la cara emborronada ahí Sí. en una fotografía. No te han identificado y claro, si no eres cargo público no te sacan en estas fotos. Yo conozco a Leire, lo que pasa que como yo, a diferencia de Juanma, no hago información socialista, la conozco por razones personales, por un grupo de periodistas de Cantabria y porque estudiamos en la misma universidad. Y Ella es periodista. ella es periodista. ¿Ha trabajado en algún medio de comunicación alguna vez? Pues no lo sé, yo la conocí hace creo que 5 años. Me parece que estaba por entonces en la SEPI, en algo de la SEPI. Pero en todo caso se ha ratificado en las grabaciones, no ha dicho que estén manipuladas ni tergiversadas las conversaciones. Ya sabemos cómo son los de los audios, ¿no? Se supone que si hay estos audios habrá bastantes más audios, ¿entiendes? No sabemos si habrá una gradación de la sospecha sobre el PSOE según se vayan produciendo revelaciones y se producen nuevas revelaciones al respecto. En general, queda por saber exactamente
en qué consiste esta dinámica entre la UCO y el PSOE, en todo caso, con la filtración también del informe sin hacer, que estaba hecho pero no estaba hecho, de Santos Cerdán, y si todo esto forma parte de lo mismo o no. Pero desde luego necesitamos, creo, más explicaciones de a qué responde esto. Que en el fondo se inscribe en un contexto que empieza, yo creo, hace ya 7, 8 años, en el cual los cuerpos de investigación del Estado y su relación con la política han estado todo el rato en el disparadero, en parte también porque se ha extendido mucho la costumbre de la filtración. Y luego lo siguiente es, no lo digo por mi foto que la colgué yo, pero es verdad que uno ya no puede ir a comer a ningún lado con nadie. Este miércoles habló del caso Leire y parece que su línea de estrategia de defensa era decir que en el fondo ese mundo de las cloacas no era cosa del PSOE, porque no era cosa de los partidos, sino de un grupo corrompido que existía desde hacía tiempo. Porque lo que estamos asistiendo es a una guerra dentro del Ministerio del Interior que alcanza a la Fiscalía, policías investigando a policías, guardias civiles persiguiendo a guardias civiles, y es una cosa que viene, que no nace ayer ni con Kitchen ni con Leire 10, viene de atrás, y yo hace tiempo que tengo la sensación de que el ministro del Interior y alguno de los predecesores no controla del todo lo que ocurre en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y sobre todo en sus servicios de información, que están desde hace mucho tiempo a la greña entre ellos, grabándose, moviendo documentos comprometidos, etcétera, etcétera. Y es un problema gravísimo para la calidad democrática del país. En un momento hace una broma, que es decir, me parece mucho más grave que Leire 10 investigue a Balas que mandaran balas al Ministerio y a la Guardia Civil en el 2021. Porque en el 2021 un tarado mandó un sobre con balas en plena campaña electoral madrileña a la entonces directora de la Guardia Civil y al entonces ministro de Interior, que lo sigue siendo ahora. Que el teniente coronel Balas, que es el perejil de todas las salsas y que yo creo que él piensa que es Jim Garrison en JFK, pero lo que vimos en Badajoz se parecía bastante más al coronel Jessup, de algunos hombres buenos, me parece... Personalmente, como ciudadano de una democracia liberal, me parece bastante más grave que Balas vaya a la Dirección General o envíe a la UCO a la Dirección General a ver a la Directora General de la Policía. Me parece bastante más grave que balas en un sobre lleguen a la anterior Directora General de la Guardia Civil. Entonces, entiendo que es una gracia por el apellido Balas. Como se apellida Balas el jefe de la UCO al que investigaba Leire 10, pues peor que se investigue a Balas que a la directora de la Guardia Civil en el 2021 le mandaran balas. Jajaja, entiendo que es una gracia. Me parece bastante más grave que balas en un sobre lleguen a la anterior Directora General de la Guardia Civil. O cuando estalla, que es muchísimo más penoso escuchar esas conversaciones que en realidad el alcance del tipo penal. Es decir, que las conversaciones son desafortunadas, pero que en el fondo no está claro que en ellas haya un alcance penal delictivo, como otros quieren decir, creo entenderle al señor Ballín. Aquí hay una cloaca cutre enfrentando a la profesionalidad de las cloacas de los otros. Es lo que podríamos llamar la clasificación Pedro Ballín / Gabriel Rufián de que las cloacas de la señora Leire 10 y Santos Cerdán en el fondo eran cloacas casi entrañables, torponas, cutres, frente a las cloacas verdaderamente poderosas y malvadas que son las de la derecha. Seguramente tenga razón, pero el hecho de que lo diga alguien que algo conocía a la principal implicada en estas cloacas puede hacer que su opinión pueda ser relativizada. Que esas cloacas y esas anticloacas y esas operaciones de unos contra otros existen y en buena medida, y sé que esto no es muy compartido, el PP y el PSOE son pasajeros en esta guerra. Un argumento que puede tener cierto sentido si lo dicen partidos nacionalistas o partidos que nunca han tocado el gobierno. Parecerá, es que está corrompido el Estado español, policial, jurídico, etc. Pero que no tiene demasiado sentido que lo diga el gobierno porque depende de él. Si de verdad el gobierno tiene algún tipo de constancia de que existe un sector de la policía o de la Guardia Civil que está corrompido, tendría herramientas desde hace más de 7 años para haberlo corregido. Recordemos que el gobierno del señor Sánchez ya ha cumplido más tiempo en la Moncloa que el gobierno Aznar o el gobierno Rajoy, con lo cual tiempo habría tenido. El caso es que para absolver al PSOE, el señor Ballín iba a una línea argumental que podía comprenderse, que era decir esto de las operaciones
mediático-policiales contra enemigos políticos ya lo hemos visto. Y parecería lógico que hubiera retrocedido a las campañas contra Podemos, las campañas contra independentistas, o si retrocedía más en el tiempo, las campañas que pudiera haber en los años 90 del siglo XX, con episodios tan raros como el robo en la casa del señor Arriola, el vídeo sexual contra el señor Pedro J. Ramírez, la declaración del caso Amedo que desaparecía y luego aparecía publicado en un periódico, el caso Veritas contra el juez instructor que estaba empezando a investigar el caso Gal, cosas de ese tipo, los espionajes del CSIC. Pero de todos los casos que tenía el señor Pedro Ballín para decir que en el Estado español había una corrupción galopante en el sector policial y en el sector de la Guardia Civil, etc., fue a poner uno de los peores ejemplos que podría haber puesto. Esa guerra en el Ministerio de Interior, en la Fiscalía Anticorrupción, en la UCO, entre los mandos, las operaciones de la UDEF, las actuaciones que vimos contra Podemos. Es una historia que empieza hace mucho, yo creo que empieza con el sumario 1898, El sumario 1898, que es el juicio a la trama civil de ETA. El señor Ballín está diciendo que el juicio a la trama civil de ETA, que por cierto se produjo siendo presidente del gobierno el señor Rodríguez Zapatero, dice que ese caso es un caso de lawfare, es un caso de cloacas que manipularon las pruebas contra el entorno civil de ETA. Es una historia que empieza hace mucho, yo creo que empieza con el sumario 1898 que se levantó, se procesó contra 200 y pico personas del supuesto entorno de ETA. Presuntos. Interesante elección de palabras, lo de presuntos. Hasta donde yo sé, el motivo por el que nadie discute que el tema de las Islas Granadinas o el tema del informe PISA eran operaciones de descrédito, es que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, cuando investigaron, sentenciaron que no había base, que no había pruebas para condenar al partido político Podemos. Y por tanto, la impresión que daba es que la policía o sectores de la policía abrían una investigación no para descubrir ningún delito, sino para abrirla únicamente para filtrarla. Y que pudiera ser el titular: la policía investiga una conexión de Podemos, pagos a Podemos de... Luego la policía decía, pues mira, no hay pruebas. Cerramos la investigación y el medio no había metido la pata, pero decía, yo solo dije que en ese momento la policía está investigando y la policía está investigando, ¿no? Que sería la cuadratura del círculo perfecto. Esa era el tipo de tramas que denuncia Podemos como campañas de desprestigio contra ellos y parecen poco discutibles. El caso de la trama civil de ETA no fue archivado, todo lo contrario. La Audiencia Nacional consideró demostrado y acreditado que Jarray, que Gestoras Pro Amnistía, que Orain eran una serie de entidades que se dedicaban únicamente a trabajar al servicio de ETA. Porque ETA no son solo los comandos que pegaban tiros, había toda una estructura de trama civil en el mundo de ETA que tenía que ser detenida si se quería acabar con la actividad de la violencia armada. Vamos a ver, la presente sentencia se compone de un... Sí, cállese. Vamos a ver, fuera de aquí, fuera. La Coordinadora Ferchales Socialista CAS no constituía solo un conjunto de organizaciones satélites que giraban alrededor de la organización terrorista ETA. No, era mucho más que eso. Era parte de las entrañas de ETA, conformando la dirección de uno más de su frente, junto al armado y el político, llamada por la misma organización terrorista Frente de Masas y Frente Mediático. Eso es lo que fue sentenciado en la causa 1898. ¿En qué se basa el señor Ballín para decir que todo aquello fue una operación de pruebas falsas, de manipulación o de prevaricación? Porque lo dicen las publicaciones del entorno de Bildu y Batasuna y los abogados de Batasuna. Claro, ellos dicen que todas las acusaciones contra miembros de ETA de su entorno son montajes policiales. Es una historia que empieza hace mucho, yo creo que empieza con el sumario 1898 que se levantó, se procesó contra 200 y pico personas del supuesto entorno de ETA y donde el Ministerio de Interior no termina de estar claro las cosas que pasan.
Si el señor Pedro Ballín quiere defender al PSOE actual diciendo que ya había habido operaciones de cloacas y que son mucho peores las tramas de cloacas del PP, porque el caso Kitchen le parece 10.000 veces peor que el caso Leire, y ahí están en el banquillo los acusados todo un ministro y todo un secretario de Estado, algo que creo que no pasaba desde los tiempos de los GAL, creo que lo puede hacer sin tener que recurrir al juicio de la trama civil de ETA, y sorprende que insinúe que ese juicio fue un montaje sin aportar más que su convencimiento y sin que nadie le replique demasiado. Igual sería recomendable, a la hora de usar el tú más, excluir todo el tema de la lucha contra ETA. E insisto, pues el señor Ballín lo ha olvidado, que quien gobernaba en el Ministerio del Interior cuando se produjo el caso 18/98 era el gobierno del señor Zapatero y el señor Pérez Rubalcaba. Y visto los resultados que tuvo en la lucha contra ETA, no parece que fuera demasiado mal. Bajo mi gobierno se terminó ETA, se entregó ETA, se rindió ETA. Sí, lo digo y lo afirmo. Fue bajo mi gobierno, en una doble estrategia, por supuesto de autoridad democrática y de acción política, donde el diálogo y la palabra tuvo que ver cuando el ETA se entregó. El afán por defender al actual gobierno tendría que tener algunos límites, aunque no es la primera vez que se le reprocha al señor Ballín no tener demasiados filtros. Pedro Ballín ha puesto un tuit que prefiero que lo califiquéis vosotros. Marta. Sí, era en respuesta a otro usuario de X. Pedro Ballín ha escrito: eres valenciano, mete la cabeza en el váter y tira de la cadena. Se llama Dana Doméstica, lo vas a gozar. Y usted en concreto se ha lanzado a hablar de la riada, ha hecho una pequeña chanza, usted precisamente, que lanzó un tuit absolutamente desagradable, hablando de lo vas a gozar, va a ser una dana doméstica, una cosa desagradabilísima.